Hermanos, vamos a la palabra en el libro de Números, capítulo 14. Vamos a leer de los versículos 6 al 9. Números, capítulo 14, versículos del 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Si no ha encontrado o no trae Biblia, escuche la palabra. Dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Hermanos, en la mayoría de las predicaciones, al hablar de ese momento de tomar la tierra prometida, ese momento donde Dios los conduce hasta la tierra que les prometió, generalmente se hace mención de Josué. Y se habla un poco menos de Caleb. No olvidemos, hermanos, que Caleb y Josué eran los dos únicos entre más de 600,000 hombres que sobrevivieron a los 40 años de vagar por el desierto y lograron entrar en la tierra prometida. Fíjese, solamente 2 de una generación incrédula y rebelde. Todos sus demás hermanos, todos los demás del pueblo, la generación rebelde e incrédula, no entraron a la tierra de Canaán, porque como dijo el Señor de ellos, no me han seguido del todo. Y Caleb se destacó por tener un espíritu diferente, igual que Josué, una actitud diferente. Y de eso quiero hablar este día. El tema de este día es un espíritu diferente. Pero aunque se hable un poco menos de Caleb, como dije, Dios siempre tuvo presente ese espíritu, esa actitud diferente a los demás. Y aunque muchas veces no nos referimos tanto a Caleb, Dios sí habló mucho sobre él. Y lo podemos ver ahí en Números 14, 24, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y luego en otro versículo que se encuentra en Deuteronomio 1:35 dice: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Mire, declaraciones como esta de parte de Dios y de parte de otras personas se hicieron una y otra vez refiriéndose a la persona de Caleb. Y ciertamente el espíritu
de una actitud positiva como la de Caleb siempre nos va a ayudar. Qué maravilloso sería, hermanos, que cuando muramos en nuestra tumba haya un epitafio que diga: este hombre o esta mujer o este joven siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Y dice que Caleb siguió al Señor completamente, es decir, con todo su corazón. Y esa era una de las características del espíritu de Caleb y también de Josué. Ahora, si podemos mirar un poquito más acerca de Caleb, podemos darnos cuenta que a pesar de los peligros, Caleb siguió siempre fielmente al Señor. ¿Y de qué manera lo hizo? Y aquí vengo a desglosar un poquito esto. Mire, Caleb estaba dispuesto a enfrentarse a los gigantes que había en esa tierra que fueron a reconocer. Junto con Josué entró como espía y otros más a esa tierra y se dieron cuenta que había gigantes, pero Caleb estuvo dispuesto para enfrentarse a todos esos gigantes con tal de conquistar la tierra que Dios les prometió. Por otro lado, también Caleb estaba dispuesto a enfrentar la ira de los demás, la ira de los hermanos de su pueblo. La Biblia, ahí en Números 14:10, nos narra que todos los demás quisieron apedrearlos, matarlos, a Josué y a Caleb. Y también Caleb estaba dispuesto a tomar una montaña de gigantes, o donde habitaban los gigantes, a pesar de su edad. ¿Sabe cuántos años tenía Caleb para ese momento? 85 años. Pero él, dice la palabra, siguió fielmente al Señor. Y cuando tú sigues fielmente al Señor, también vas a seguir fielmente sus propósitos. Y es que, hermano, hay mucha gente que sirve al Señor solo cuando le conviene, solo cuando es conveniente para ellos, cuando no se interpone para otras cosas. ¿Cómo pudo, hermano, decir Caleb: dame pues ahora este monte? Porque así le dijo al Señor y a todas las demás personas que entraron. ¿Cómo pudo decirle Caleb: ahora, dame pues ahora este monte, a los 85 años de edad? ¿No estaba ya él demasiado viejo para conquistar territorios y para instalarse en una tierra nueva que no era tan fácil? Por supuesto que no. Él había esperado, fíjese, Caleb había esperado toda una vida para recibir la promesa de Dios. Y estaba tan deseoso de ver su sueño convertido en una realidad, de la misma manera como lo había estado cuando tenía 40 años, la primera vez que exploró la tierra que Dios les había prometido. Fíjese, Caleb, cuando fue como espía junto con Josué a revisar la tierra y a darse cuenta de todo lo que ahí había, frutos muy buenos, grandes,
también ciudades amuralladas y gigantes, tenía 40 años. Y cuando Dios finalmente cumplió su palabra y les entregó la tierra que les prometió, para entonces ya tenía 85 años. ¿Cuántos años, hermano, has esperado tú para conquistar tu tierra prometida? Porque, en efecto, Caleb le dijo a Josué: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Esas fueron las palabras de Caleb, allí en Josué 14:11. Todavía estoy tan fuerte como el día que me mandó Moisés a revisar la tierra, y todavía sigo fuerte. Caleb, hermano, sabía cómo mantenerse joven, fuerte y productivo. Sí es cierto que tuvo que esperar años para que la bendición de Dios se materializara, pero ¿sabe qué? Nunca perdió la esperanza, nunca dejó de soñar y nunca puso en duda la bondad de su Dios. Caleb tenía un objetivo fijo, y ni siquiera 40 o más años de deambular por el desierto fueron suficientes para que eso lo desalentara o lo desanimara. ¿Podremos nosotros, hermano, decir lo mismo? ¿Se ha preguntado alguna vez a dónde se fueron esos sueños que un día tuvo? Muchas veces pasan años y años y años, o tiempo, y no vemos hechos realidad nuestros sueños, y llega un momento en que nos desesperamos, nos desmotivamos, nos frustramos y dejamos todo a un lado para ir por otro camino, para ir por otro rumbo. Pero Caleb y Josué no hicieron eso. La primera vez que ellos vieron la tierra prometida, supieron que sería de ellos. ¿Y por qué supieron que sería de ellos, hermanos? Porque Dios se las prometió y Dios se las iba a entregar, y ellos confiaron plenamente en el Señor. Amén. Porque Dios así lo había dispuesto. Pero el temor se apoderó de los corazones de los israelitas, del pueblo en general, y el informe negativo dado por otros espías frustró sus sueños. Recuerde que cuando regresaron de espiar la tierra, excepto Caleb y Josué, que dieron una buena noticia, los demás dijeron: no, es imposible que conquistemos esta tierra. Hay gigantes que nos van a hacer pedazos, hay ciudades amuralladas las cuales no vamos a poder traspasar, hay muchos peligros por ahí y definitivamente tenemos miedo. Y entonces vamos a desistir de seguir adelante para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, hermano, Josué y Caleb se mantuvieron fieles. Creyeron que algún día iban a regresar y tenían la confianza de que la próxima vez que lo hicieran, entrarían en la tierra y la conquistarían. Ese fue su objetivo. Ese fue su sueño. Esa fue su determinación. A pesar de que todo el pueblo se regresó y no quiso entrar en ese momento a la tierra prometida y anduvieron vagando en el desierto, Josué y Caleb estuvieron con ellos, pero ellos no perdieron sus sueños,
No perdieron su propósito, no perdieron su motivación. Dijeron, la próxima vez que regresemos acá, nosotros entraremos. No sé cómo le vayamos a hacer, no sé qué vaya a pasar, pero yo creo en Dios. Yo creo que Él va a cumplir su palabra y algún día estaremos conquistando esta tierra. Y esa verdad, hermanos, fue su motivación. Esta verdad los mantuvo inspirados. Quizás podemos imaginarnos a Josué y a Caleb levantándose cada mañana pensando en la promesa de Dios, en aquello que Dios había dicho que les entregaría. ¿O cree usted que Caleb se mantendría centrado y motivado, o dejaría que su corazón estuviera agobiado por las preocupaciones de la vida? Porque, hermanos, como humanos, como personas, muchas veces nos agobian las preocupaciones de cada día. Y nos agobian tanto quizás que hasta nos enferman. Hoy día los consultorios de muchos médicos están llenos de personas que están tratando de vivir, de seguir adelante, pero sus sueños están completamente destrozados. Por muchas razones han visto que sus vidas han dado un giro triste y ahora se preguntan qué les deparará el futuro. Están físicamente enfermos por el desengaño y tienen la necesidad de aliviar su dolor. Pero Josué y Caleb, es cierto que tuvieron que soportar dificultades, circunstancias difíciles para poder volver al lugar que Dios les había prometido. No fue fácil. Ellos habían sido testigos de la muerte de toda una generación de personas, de las que se enfrentaron al Señor y se negaron a entrar en la tierra prometida. Ellos los vieron morir a todos. Pero ellos, la Biblia no menciona, fíjense bien, la Biblia no dice en ningún momento que Caleb y Josué hayan expresado un comentario negativo acerca de lo que Dios les había hablado. Todos los demás protestaron, todos los demás se quejaron, todos los demás dudaron, todos los demás se volvieron rebeldes, desobedientes, pero Josué y Caleb, no dice la Biblia en ningún momento que hayan tenido un comentario negativo acerca de la promesa de Dios. Ellos tuvieron que reinventarse a sí mismos y aprender nuevas habilidades. Josué se convirtió en un líder. Caleb se convirtió en un hombre más fuerte. De modo que cuando regresó, pudo tomar posesión de una región de montañas. Porque él así lo pidió. Él dijo, dame ese monte, dame esas montañas, yo quiero estar ahí. Él no escogió la tierra planita, no escogió quizás la tierra donde estuviera mejor y donde no hubiera tanta dificultad. Él se sentía tan fuerte en ese momento que dijo, dame ese monte, ahí quiero estar y yo lo voy a conquistar. Porque se sintió fuerte al paso de los años. Y qué buena actitud, ¿no cree? Ahora, ¿qué se necesita para tener un espíritu con una actitud como la de ellos? Y quiero darle varios puntos de cómo tener un espíritu con una actitud diferente, con una actitud como la de Caleb y Josué.
Mire, primeramente quiero decirle que mantenga vivos sus sueños. No los deseche, aunque pase el tiempo. Porque cuando Dios te los da, Él se va a encargar de cumplirlos tarde o temprano. ¿Cuántos creen esto? Cuando Dios te da un sueño, Él se va a encargar tarde o temprano de cumplirlo. Porque Dios no miente, porque Dios no habla de más, porque Dios lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Así es que no deseches tus sueños, aún hayan pasado años y años. Si Dios los puso en tu corazón, si Dios te habló, Él los va a cumplir. Como humanos muchas veces somos dados a ver cómo pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y los sueños no se cumplen, los propósitos no se cumplen, aunque Dios nos haya dado profecía, aunque Dios nos ha dado sueños, estos no llegan a cumplirse tan pronto y nos desesperamos y los desechamos. Déjeme decirle que creo que ya lo comenté una vez, hace como 3 años, 2 años y cacho, en un congreso en Cuernavaca, un profeta me dijo, dice el Señor, que no deseches tus sueños, porque has estado desesperado y has estado triste porque algunos de ellos no se han cumplido. Pero dice el Señor que no los deseches, que Él los cumplirá. Y la verdad, hermano, que yo me sentía mal en ese momento, me sentía cansado de estar esperando, me sentía frustrado de ver que no pasaba nada, que no, las cosas no avanzaban, que al contrario iban empeorando y que las cosas se ponían más difíciles. Y la verdad sí había yo hecho a un lado mis sueños. Pero el profeta, Dios a través del profeta me dijo, no, dice el Señor, que no los tires, que los recojas, porque Él va a cumplir cada uno de ellos. Y entonces tuve que reconocer y pedirle perdón a Dios por haber hecho a un lado, por haber prácticamente tirado los sueños, la palabra que un día me fue dada, y me sentía yo mal, pero yo le pedí perdón a Dios y dije, voy a retomarlos, y yo no sé cuánto más vaya a tardar, pero si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Y lo creo y lo sigo creyendo hasta hoy, y lo seguiré creyendo. Así es que mantenga vivos sus sueños, hermano. No los deseche, porque Dios los cumplirá en su momento. Amén. Otra cosa, manténgase aprendiendo. Porque mire, si usted deja de aprender, comenzará a envejecer. El desaliento es una de las principales herramientas que el enemigo usa. Y vaya que le da resultado. Cuando el enemigo pone desaliento en una persona, prácticamente esa persona está derrotada. Si usted se encuentra ahora en una situación difícil, pídele al Señor que le dé una promesa de esperanza. Y después comience a tener confianza en que Él dará respuesta a sus necesidades. Y siga leyendo y siga estudiando su palabra. Lea la vida de los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia, y usted se va a dar cuenta cómo Dios siempre cumplió los sueños y las promesas que dio a cada uno de ellos.
Siga aprendiendo, hermano. A veces en nuestro orgullo decimos, es que eso ya me lo sé. Sí, yo fui a un curso donde hablaron de eso. Esa palabra hasta de memoria me la aprendí. Hermano, la palabra de Dios tiene multiformas de llegar al corazón, multiformas de hacernos entender los propósitos de Dios. Tengamos un espíritu enseñable. No seamos orgullosos. No seamos soberbios, rebeldes. No diga nunca, yo ya sé todo eso. Todo lo que dicen en las predicaciones, yo ya me lo sé. Ya muchas veces lo he escuchado. Yo hasta di un curso de eso. Porque, hermanos, Dios nos habla en diferentes aspectos y diferentes tiempos a través de su palabra, y cada vez es diferente. Y cada vez podemos aprender algo más, aún de lo que ya sabemos. Por eso siga usted aprendiendo, hermano. Otra cosa, manténgase amando a Dios. El Señor nos dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mira, esto incluye nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro estado físico. Dios nos va a bendecir cuando nuestros corazones estén puestos en Él. Implica también perdonar a quienes nos hieren. Si usted desea experimentar plenamente el amor de Dios, no puede aferrarse al pasado o al resentimiento. Amor incondicional es lo que Dios nos da, y eso es lo que Él quiere que les demos a los demás. Amemos a Dios y a los demás. Manténgase alegre. Yo creo que la risa es uno de los mejores remedios para curar la tristeza, el desánimo, la desilusión. Dicen que la risa libera sustancias químicas en el cerebro que ayudan a levantar el ánimo. Físicamente nos relaja y alivia la tensión y el estrés. Mantengámonos con una sonrisa permanente. Mire, yo creo que Jesús fue una persona que reía mucho. A veces nos imaginamos a Jesús como una persona seria, siempre ordenando, siempre dirigiendo, siempre exhortando, motivando, pero con una seriedad. Y yo creo que no, hermano. Yo creo que Jesús era tan feliz que constantemente bromeaba, constantemente reía, estaba alegre todo el tiempo. Y esa es la actitud también que nosotros debemos de tener. Por eso a la gente le gustaba estar con Jesús. Otra cosa, manténgase olvidando. Debemos de formarnos el hábito de olvidar los fracasos y las frustraciones. Las personas que están constantemente mirando hacia atrás no pueden avanzar. Mire, en vez de alimentar remordimientos por cosas que sucedieron años atrás, aprenda a vivir en el presente y tener un gran sueño para el futuro, olvidando el pasado. Porque Dios quiere que usted aprenda, hermano, de sus errores, sí, pero también quiere que siga avanzando. Y es que o quedamos atrapados por el pasado, o podemos avanzar hacia adelante, hacia la libertad, hacia la esperanza y hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero ¿qué vamos a decidir? ¿Estar atrapados en el pasado o seguir adelante? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en que Dios va a responder las oraciones sinceras de nuestro corazón.
Otra cosa más, manténgase anhelando. Mire, el Señor puso un sueño en el corazón de Caleb y pasara lo que pasara, ese sueño permaneció. ¿Habría momentos en que la fe de Caleb fue puesta a prueba? Probablemente sí, como la mayoría de nosotros nos ha pasado alguna vez. Pudo quizás Caleb preguntarse si alguna vez volvería a ver la tierra prometida. Sí, quizás, pero él mismo se contestaba diciendo, si Dios lo prometió, Dios lo hará. No se dio por vencido. Por eso usted, hermano, no tiene que rendirse ante las dudas o ante los temores. Tenemos poder en nuestra mente, es un don de Dios. Y cuando dejamos de utilizar ese poder, comenzamos a ver mal las cosas. Por eso es que tenemos que seguir adelante, soñar en grande y ver cómo Dios hace posible lo imposible. Otro punto, manténgase mirando hacia Dios. ¿Desea usted, hermano, que sus sueños sean más claros? ¿Desea tener de parte de Dios una dirección más segura? Entonces usted debe alzar su mirada al cielo. Mire hacia Dios y observe las maneras como Él está actuando en su vida. Porque déjeme decirle que Dios está actuando en su vida, aunque usted no lo vea. Punto siguiente, manténgase trabajando. Mire, Caleb nunca despertó con la idea de jubilarse. Él se mantenía ágil, activo. Actualmente la gente tiene todo tipo de problemas y muchos de esos tienen que ver con las presiones del trabajo. Pero hermano, Dios nos dio el concepto del trabajo para que nosotros pudiéramos también tener la sensación de haber logrado algo. Se dice algo muy especial de una mujer que fue misionera en China durante 40 años. Y ella tenía 90 años cuando regresó del campo misionero. Y un día le dijeron, usted de verdad sí que se mantiene ocupada. Y ella respondió, me mantengo ocupada por Jesús. Estoy esperando que Él venga en cualquier momento. Mantengámonos ocupados por Jesús. Esa actitud. Sí, el trabajo es mucho, el trabajo es arduo, el trabajo es complicado, pero estoy sirviendo a mi Dios, estoy sirviendo a mi Señor. Y si me mantengo ocupada es porque estoy esperando que Él venga nuevamente y me encuentre trabajando, me encuentre activo o activa, me encuentre haciendo algo en su obra, porque eso va a agradar el corazón de mi Señor. Y apóyese, hermano, siempre en Dios. Mire, si Caleb hubiera tomado la decisión de volver a la tierra prometida confiando en sus propias fuerzas, no lo había logrado jamás. Pero saber que el Señor era la fuente de sus fuerzas, tuvo confianza y su apoyo estuvo siempre en Dios, en la fuerza que Él le daba. Un punto más, manténgase usando un lenguaje positivo. Mire, lo que usted dice con su boca
y lo que sus oídos oyen queda registrado en el cerebro. Y el resultado final es el siguiente: su cuerpo responde de acuerdo a lo que oye o a lo que ve y a lo que dice su boca. Muchas veces expresamos frases como estas: me estoy poniendo viejo. ¿Y sabe que su cerebro ya lo está registrando? ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a sentir viejo. Por eso usted y yo somos jóvenes, ¿verdad? Fuertes y sanos, amén. Porque a veces decimos, hermano, pues es que yo ya no estoy para estos trotes. Ya trabajé mucho. Ya no hago nada, ya me cansé. Pero son pensamientos derrotistas, finalmente. Y todos nosotros notamos cambios físicos que indican, pues que sí, ¿verdad? Vamos madurando. Y algunos ya nos caemos hasta de maduros. Pero no tenemos que dejar que nuestra edad afecte nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro trabajo y nuestro ministerio. El salmista escribió estas palabras: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro. Y luego más adelante dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmo 92, versículos 12 y 14. Hermano, dice la palabra: el justo florecerá como la palmera. Y si Dios lo prometió, debemos de creerlo. Usted puede permanecer joven, productivo, pero para hacerlo tiene que pensar de la manera correcta. Sentirse joven, pensar que todavía tiene fuerzas, que todavía puede trabajar, que todavía puede servir en su casa, en su familia, en la iglesia. Cambie sus pensamientos. Porque la verdad es que sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Otro punto, a ver si no son muchos ya. Manténgase escuchando. Si usted desea permanecer joven y vigoroso, debe tomar la resolución de escuchar la voz de Dios. Él nos sigue hablando por medio de su palabra. Y cuando escuchamos su voz, descubrimos cosas acerca de nosotros que nadie más puede saber. Cuando nos mantenemos escuchando la voz de Dios, Dios nos va a hablar. Y Dios muchas veces va a tocar puntos tan personales y tan íntimos de nosotros que nadie más lo sabe. Pero Él sí lo sabe, porque Él es Dios y Él es omnisciente. Dios conoce todo de ti y de mí. Y a veces te va a hablar acerca de cosas muy particulares y muy personales. Caleb tuvo oídos abiertos a las órdenes de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Caleb, al enterarse de que los israelitas se pusieron en marcha para entrar a la tierra prometida, estuvo entre los primeros para servir. Más tarde, cuando llegó el momento de distribuir la tierra y recibir lo que se les había prometido, dio un paso al frente y dijo: dame pues ahora este monte. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿No le gustaría a usted, hermano, tener esa misma actitud? Ese mismo espíritu. Podemos tenerla, pero también debemos de tomar la decisión de pensar positivamente, seguir aprendiendo, seguir trabajando, seguir amando, seguir sonriendo, seguir olvidando
y mirando y apoyándonos en Dios y escuchando su voz. Mire, si hay un espíritu que todo cristiano debería tratar de imitar, es el espíritu que tuvo Caleb. Un espíritu de cumplir aunque otros no lo hagan. Fíjese esa actitud, ese espíritu. Caleb tuvo un espíritu de cumplir sus sueños, de cumplir los propósitos de Dios, de cumplir con el Señor, aunque otros ya no quieran hacerlo. No te fijes en lo que hacen o no hacen los demás. Toma la decisión de hacer lo que Dios quiere que hagas, aun si los demás no quieren. Porque hay muchos que ya no quieren. Y a veces contaminan. Y a veces influyen. Y a veces hasta aconsejan. Ya no hagas. Pero nosotros debemos de permanecer fieles con el Señor y tener ese espíritu de cumplirle a Dios, aunque otros no quieran hacerlo. Mire, hoy en día vivimos en tiempos y en medio de una generación que demanda mucho sus derechos, pero le huye a los deberes y a las responsabilidades. No, están listos para exigir sus derechos, pero cuando les dice sus deberes y sus responsabilidades, entonces sí. Yo no, hay que lo haga otro. No, pues aquel, mejor aquel. Pero cuando se trata de exigir algo, ahí estamos bien prestos. Hermanos, que Dios nos ayude a tener un espíritu de cumplir con nuestros deberes. Creo que esa actitud es la que más hace falta, fíjese, en nuestros hogares y en nuestros ministerios. Es nuestro deber, fíjese, ya con esto termino. Hablando de deberes, es nuestro deber ser un buen cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro deber ser un buen esposo. ¿Cuántos dicen amén? No todos, ¿verdad? Es nuestro deber ser un buen padre. Es nuestro deber ser un buen ciudadano. Es nuestro deber ser un buen miembro de la iglesia. Fiel, constante, esforzado, valiente, que cumple siempre con su deber. Ese espíritu de Caleb, ese es el espíritu que más necesitamos hoy día en nuestra iglesia. Hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, que no teman ser cristianos consagrados, comprometidos, fieles, que se paran por lo que es correcto y sirven a Dios aunque otros no quieran hacerlo. Y finalmente necesitamos tener un espíritu de conquista, un espíritu de visión, un espíritu de vencedor, un espíritu de valor. Si somos fieles en cumplir nuestros deberes, si amamos al Señor y confiamos en sus promesas, si tenemos visión para hacer algo grande para el Señor y un espíritu de valor y poder, no hay nada que impida que podamos conquistar. Ahora, la pregunta es, ¿qué espíritu hay en nosotros? ¿Qué espíritu hay en ti y en mí? ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Cómo está nuestro ánimo? Dice Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué espíritu estamos teniendo, hermano? ¿Qué actitud estamos teniendo?
A nosotros nos pareciera que todo está bien, que todo es correcto, estamos haciendo todo bien y todos nuestros caminos son derechos. Pero dice la palabra, Dios es el que pesa nuestro espíritu. Nosotros podemos decir que todo lo estamos haciendo bien, pero el Señor es el que determina si es correcto o no es correcto, si estamos haciendo lo necesario o no, si estamos cumpliendo con nuestros deberes o no lo estamos haciendo. Él es el que mira los corazones y Él determina cuál es el espíritu que tenemos cada uno de nosotros. Aunque nosotros queramos aparentar muchas cosas, porque muchas veces son apariencias, hermano. Aparento ser muy bueno, pero por el otro lado soy bien malo. Aparento que obedezco a Dios, pero al final ni lo obedezco. Aparento como que sirvo a Dios, pero al final no lo sirvo. Aparento como que soy un buen esposo y finalmente no lo soy. Pero Dios es el que pesa los corazones. Así es que, hermano, usted tiene el Espíritu Santo morando en su interior, amén. Y si anda conforme al Espíritu y no según la carne o los deseos de la carne, el Espíritu Santo guiará cada una de sus decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y finalmente tenemos que decirle al Señor que nos ayude a tener un espíritu como el de Caleb. Un espíritu de cumplir, de confiar y de conquistar. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.